¿Qué harías si te mostraran el final de todo? No un sueño borroso, no una pesadilla que olvidas al despertar, sino una visión tan clara, tan abrumadora, que cada palabra que escribas después tiemble con su peso. Eso le pasó a Juan, el discípulo amado, el único que, según la tradición, no murió como mártir. Mientras los demás apóstoles enfrentaban espadas, cruces y hogueras, a Juan se le dio algo distinto, una ventana al fin del mundo. ¿Por qué él? ¿Por qué un pescador de Galilea, un hombre que apenas sabía escribir, fue elegido para ver lo que nadie más vio? Imagínate esto, un anciano, quizás de 90 años, desterrado en una isla rocosa llamada Patmos. No hay multitudes, no hay discípulos a su alrededor, solo el rugido del mar y el viento cortante. Juan no está allí por casualidad. Fue exiliado por predicar de Jesús, por no callarse cuando el Imperio Romano le ordenó silencio. Pero en esa soledad, en ese lugar donde el mundo parece olvidado, Dios rompe el silencio. Una voz como un trueño le dice: escribe lo que ves. Y lo que Juan ve no es solo una profecía, es un torbellino de imágenes que aún hoy nos estremecen. Bestias que emergen del mar, un dragón que persigue a una mujer, un cielo que se enrolla como un pergamino. ¿Cómo pudo un hombre soportar tanto? Juan no era un profeta de profesión como Isaías o Jeremías. Era un pescador, un hombre sencillo que dejó sus redes para seguir a un carpintero de Nazaret. Pero algo en él lo hacía diferente. Jesús lo llamó el discípulo amado. No porque quisiera más a Juan que a los otros, sino porque Juan tenía una sensibilidad única, una capacidad de ver más allá de lo evidente. Cuando los demás discutían quién sería el mayor en el reino, Juan estaba allí, escuchando, observando, captando los detalles. Él fue quien se reclinó en el pecho de Jesús durante la última cena. Él fue quien estuvo al pie de la cruz cuando casi todos huyeron. Y ahora en Patmos, cuando el mundo lo había desechado, Dios lo eligió para mostrarle el destino de la humanidad. Pero no todo fue gloria en esas visiones. Juan no solo vio el cielo nuevo y la tierra nueva, vio sangre, plagas, juicios. Vio a los santos clamando bajo el altar, preguntando: ¿hasta cuándo, Señor? Ve un mundo que se desmorona bajo el peso de su propio pecado. Y mientras escribía, sus manos temblaban, porque no era solo un mensaje para el futuro, era un mensaje para su tiempo, para los cristianos perseguidos bajo el yugo de Roma, para los que se preguntaban si valía la pena seguir creyendo. Juan no solo vio el fin del mundo, vio el corazón de un Dios que no se rinde, que lucha por su creación, incluso cuando la creación parece perdida. Entonces, ¿por qué Juan? Tal vez porque él sabía escuchar. Tal vez porque después de una vida de seguir a Jesús, de fallar, de arrepentirse, de volver a levantarse, Juan había aprendido a confiar incluso cuando no entendía. Su libro, el Apocalipsis, no es solo un mapa del fin, es un grito de esperanza en medio del caos, un recordatorio de que, aunque el mundo se quiebre, hay alguien que sostiene las piezas. Imagínate estar en el lugar de Juan, un anciano, solo en una isla donde el sol quema la piel y el viento no te deja dormir. No hay escapatoria, no hay consuelo humano. Y de repente, en medio de esa desolación, el cielo se abre. No es una metáfora, no es un sueño. Juan escucha una voz que retumba como 1000 trompetas y ve a alguien que brilla como el sol, con ojos de fuego y una espada saliendo de su boca. No temas. Pero ¿cómo no temer? Lo que Juan está a punto de ver no es solo el futuro, sino el choque entre el cielo y la tierra, entre la justicia de Dios y la rebelión del hombre. Apocalipsis no es un libro fácil. No es una historia lineal con un principio y un final claro. Es un torbellino de imágenes, símbolos, números que parecen enredarse entre sí. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, bestias, dragones, ángeles. Un cordero que es rey, un rey que es juez. Para los cristianos de la época de Juan, estas visiones no eran solo cuentos fantásticos, eran un mensaje cifrado, un código que hablaba directamente a sus corazones. Roma, el imperio que los aplastaba, no era invencible.
Los emperadores que se creían dioses no eran más que sombras frente al verdadero rey. Pero para entender eso, Juan tuvo que enfrentar el peso de la visión. Cada palabra que escribió era un riesgo, porque Roma no perdonaba a quienes desafiaban su poder. Y aquí está lo que hace a Juan tan humano. Él no solo vio, sintió. La Biblia dice que cayó como muerto ante la presencia de Cristo glorificado. Imagina el terror, la reverencia, el amor abrumador de estar frente al mismo Jesús que una vez tocaste, con quien comiste pan, pero ahora transformado en un ser que trasciende el tiempo. Juan no era un superhéroe espiritual, era un hombre que, como tú y como yo, tuvo que lidiar con el miedo, con la duda, con la pregunta, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué me pides que cargue con esto? Pero en cada visión, en cada sello roto, en cada ángel que volaba por el cielo, Juan encontraba una verdad: el mal no tiene la última palabra. Piensa en esto. Mientras Juan escribía, sus hermanos en la fe eran devorados por leones, quemados vivos, crucificados. Él mismo estaba exiliado, probablemente esperando su propia muerte. Pero en medio de ese sufrimiento, Dios le mostró algo que cambió todo. No solo vio el fin, vio el principio de algo nuevo. Vio una ciudad donde no hay lágrimas, donde no hay noche, donde Dios mismo seca los ojos de los que han llorado. Ese es el poder del Apocalipsis. No es solo un libro sobre catástrofes, es un libro sobre esperanza. Juan no escribió para asustar, escribió para sostener a los que estaban a punto de rendirse. Pero no todo fue claro para él. Hubo momentos en que Juan no entendía lo que veía. Los ángeles le decían, no sellen estas palabras, porque el tiempo está cerca. Y aún así, Juan debía preguntarse, ¿cerca? ¿Cuándo, Señor? Como nosotros, él vivía en la tensión entre lo que Dios promete y lo que el mundo muestra. Roma parecía eterna, el dolor parecía infinito, pero las visiones le recordaban que nada en este mundo dura para siempre, excepto el amor de Dios. Juan está de pie, con el pergamino en la mano, y el peso de lo que ha visto lo aplasta. No es solo que haya contemplado el fin del mundo, es que ha visto el corazón de Dios en medio del caos. Imagina escribir palabras que sabes que serán leídas por generaciones, palabras que hablarán de guerras, de juicios, de un cordero que triunfa sobre un dragón, pero también palabras que consuelan a los que sufren, que les dicen, aguanten, porque el que está sentado en el trono hará nuevas todas las cosas. Juan no era un teórico, no era un escriba entrenado, era un hombre que había caminado con Jesús, que había visto milagros, pero también traiciones, y ahora cargaba con una responsabilidad que lo superaba, ser el mensajero del fin. Las visiones del Apocalipsis no eran solo para Juan, eran para las iglesias de Asia Menor, para los creyentes que enfrentaban la persecución diaria. Roma no era solo un imperio, era un sistema que exigía adoración, que aplastaba a cualquiera que se atrevía a decir, solo hay un rey. Juan sabía que sus palabras serían un arma de doble filo, consuelo para los fieles, pero una sentencia de muerte si caían en manos equivocadas. Cada vez que describía a la bestia, al dragón, a los falsos profetas, estaba señalando al imperio y a sus aliados, pero también estaba diciendo, no tengan miedo, Dios ve su dolor, Dios conoce su lucha. Y en cada visión, Juan tejía un mensaje que resonaba más allá de su tiempo. El mal puede rugir, pero no reina. Y aquí está lo que hace a Juan tan único. No era un espectador pasivo. En un momento un ángel le da un pequeño rollo y le dice, tómalo y cómetelo. Será dulce en tu boca, pero amargo en tu estómago. Juan obedece, y el sabor es exactamente como le advirtieron. Dulce, porque la verdad de Dios siempre lo es. Amarga, porque anunciar esa verdad trae dolor. Juan no solo vio el Apocalipsis, lo llevó dentro de sí. Cada palabra que escribió era un acto de fe,
un desafío al miedo que lo rodeaba. Porque, ¿cómo escribes sobre un Dios que juzga el mundo cuando tú mismo estás exiliado? ¿Cuando tus amigos han muerto? ¿Cuando todo parece perdido? Pero Juan no se rindió. A través de las visiones vio algo que lo sostuvo: el Cordero. No un león, no un guerrero con armadura, sino un Cordero sacrificado que lleva las marcas de su muerte pero que está vivo. Ese Cordero, Jesús, es el centro del Apocalipsis, no las bestias, no los sellos, no las trompetas, todo gira en torno a Él. Juan entendió que el fin del mundo no es el fin de la historia, es el comienzo de algo más grande, algo que ni la muerte ni el imperio pueden tocar. Y mientras escribía, con las manos temblorosas y el corazón acelerado, Juan debía preguntarse: ¿cómo puedo transmitir esto? ¿Cómo hago que los que lean sientan la esperanza que yo siento? Esa esperanza no era solo para los cristianos de su tiempo, es para nosotros, porque aunque no vivimos bajo el yugo de Roma, todos enfrentamos nuestro propio Patmos, momentos de soledad, de duda, de preguntarnos si Dios realmente está ahí. Juan nos dice: sí, está, y no solo está, sino que viene. Pero también nos desafía, porque el Apocalipsis no es solo un libro para leer, es un libro para vivir. Nos pregunta: ¿confías en el Cordero incluso cuando el mundo parece desmoronarse? ¿Crees que la luz brilla incluso en la noche más oscura? Juan está al borde del colapso. Ha visto demasiado. Cielos que se parten, ejércitos celestiales, un dragón furioso que arrastra estrellas con su cola. Pero también ha visto algo que lo cambia todo: un trono, y en él aquel que es digno de abrir el libro de la historia. Cada visión ha sido como un golpe al corazón, una mezcla de temor y maravilla. Juan no es un profeta intocable, no es un héroe sin grietas. Es un hombre que ha vivido el rechazo, la pérdida, el exilio. Y aún así, en la soledad de Patmos, escribe con una convicción que atraviesa siglos: el mundo no termina en caos, termina en redención. El Apocalipsis no es solo un desfile de imágenes aterradoras. Sí, hay juicios, hay copas de ira, hay plagas que hacen temblar la tierra. Pero en el centro de todo está una verdad que Juan no puede ignorar: Dios no abandona a su creación. Incluso cuando el mundo parece desmoronarse, cuando las naciones rugen y los poderes de este mundo se alzan con arrogancia, hay un Cordero que ya ha vencido. Juan lo vio, no como una idea lejana, sino como una realidad que lo sostuvo en sus noches más oscuras. Porque en Patmos, donde no había nada más que rocas y silencio, Juan descubrió que Dios no necesita un templo para manifestarse. Él está presente, incluso en el desierto. Y aquí está el conflicto que atraviesa el corazón de Juan. Mientras escribe, sabe que sus palabras no serán bien recibidas. Para los cristianos perseguidos, el Apocalipsis era un grito de resistencia. No se inclinen ante el emperador, no cedan al miedo. Pero para los poderosos, para los que se creían dueños del mundo, estas palabras eran una amenaza. Juan no solo estaba escribiendo una profecía, estaba declarando que ningún imperio, ninguna fuerza, ningún dragón puede detener el plan de Dios, y eso lo convertía en un peligro. Cada trazo de su pluma era un acto de valentía, un desafío al mundo que quería silenciarlo. Pero Juan también tuvo que enfrentar sus propias dudas. Imagina el peso de escribir sobre un futuro que no entiendes del todo. Los ángeles le dicen: mide el templo pero no el atrio. Le muestran una ciudad santa, pero también una batalla final. Le hablan de un milenio, de un nuevo cielo, de una nueva tierra. Y en medio de todo eso, Juan se ha debido preguntar: ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo terminará el dolor? Como nosotros, él vivía en esa tensión entre la promesa y la espera, entre lo que Dios dice y lo que los ojos ven.
pero cada vez que dudaba, las visiones lo llevaban de vuelta al trono, al Cordero, a la certeza de que el final ya está escrito. Y aquí está el legado de Juan. El Apocalipsis no es solo un libro sobre el fin, es un libro sobre cómo vivir mientras el fin no llega. Es un llamado a ser fiel, a no rendirse, a no doblegarse ante los ídolos de este mundo. Juan escribió para los que estaban a punto de tirar la toalla, para los que sentían que su fe no tenía sentido en un mundo que los aplastaba. Y hoy sus palabras nos hablan a nosotros, porque todos tenemos nuestro propio exilio, nuestro propio Patmos, momentos en los que nos preguntamos si vale la pena seguir, si Dios realmente está escuchando. Juan nos dice, sí, está, y no solo está, sino que viene. Y ahora, la pregunta que Juan nos deja no es solo sobre el futuro, es sobre el presente. ¿Qué haces cuando el mundo parece un caos? ¿Te rindes ante el dragón o te aferras al Cordero? ¿Crees que el amor de Dios es más fuerte que el dolor que ves a tu alrededor? Juan, el anciano de Patmos, no tuvo todas las respuestas, pero tuvo una visión, y con esa visión cambió el mundo. El Apocalipsis no es solo un libro para estudiar, es un libro para vivir. Juan vio el fin, pero también vio la esperanza. ¿Y tú, qué ves en medio de tu propio Patmos? ¿Alguna vez has sentido que Dios te habla en el silencio, en la soledad, en el dolor? Escribe en los comentarios, ¿qué te sostiene cuando todo parece desmoronarse?